La enorme sala de conferencias de Kepler Prime bullía de energía nerviosa. Representantes de 47 especies alienígenas diferentes estaban sentados en sus sillas especializadas, respirando sus atmósferas preferidas a través de sistemas de soporte vital personales. El aire mismo brillaba con campos de traducción, convirtiendo docenas de idiomas en algo comprensible para todos. La capitana Sarah Chen entró en la sala con su sencillo uniforme azul de la Federación Terrana. Parecía pequeña comparada con los imponentes alarianos, de piel cristalina, o los enormes cefirianos, cuyos cuerpos biomecánicos vibraban con cada movimiento. Los demás humanos de su pequeña delegación la seguían, portando tabletas de datos y con aspecto nervioso. El almirante Ketvar, de la Alianza Centuri, se encontraba en el podio central. Sus antebrazos gesticulaban dramáticamente mientras hablaba sobre la creciente amenaza que los había traído a todos allí. El enjambre del vacío ya había destruido 12 sistemas estelares en el borde exterior. Civilizaciones enteras habían desaparecido sin dejar rastro. Necesitamos todas las naves, todas las armas, toda la tecnología avanzada que nuestra especie pueda proporcionar, anunció Ketvar, y su voz se escuchó a través de los sistemas de traducción. El enjambre del vacío representa una amenaza sin precedentes. Uno a uno, los representantes alienígenas se pusieron de pie para presentar sus contribuciones. Los altarianos mostraron imágenes holográficas de sus naves de cristal, naves capaces de canalizar energía pura en rayos devastadores. Sus armas podían destrozar montañas desde su órbita. La multitud murmuró aprobación. La bioip de los delegados zapiranos se retorció y cambió en el holograma, mostrando cómo podía adaptar sus armas y defensas en tiempo real. Nuestras naves aprenden y evolucionan durante la batalla, dijo el representante con orgullo. Se fortalecen con cada encuentro. El colectivo etéreo presentó naves que parecían existir parcialmente en otra dimensión. Sus armas podían alcanzar objetivos a través de la materia sólida, eludiendo cualquier defensa conocida. Incluso las otras especies avanzadas parecieron impresionadas. Cuando llegó el turno de la capitana Chen, la sala quedó en silencio. Caminó hacia el podio con paso firme y activó su presentación. El holograma que apareció mostraba una nave que parecía vergonzosamente simple en comparación con lo que había visto antes. La US Defiance parecía construida en un desguace. Tenía un blindaje grueso y angular que parecía tosco y pesado. Monturas de armas visibles sobresalían de su casco como cañones antiguos. El diseño de la nave parecía provenir de la era espacial temprana de la humanidad, no de una especie lista para luchar junto a las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Esta es nuestra contribución, dijo Chen simplemente. La US Defiance lleva las armas y los sistemas de defensa más avanzados que la Tierra puede proporcionar. Una oleada de lo que solo podría describirse como una risa contenida recorrió la sala. La expresión facial del almirante Ketvar sugería que se esforzaba por ser educado. Capitán Chen, dijo con cuidado, agradecemos la disposición de la humanidad a ayudar, pero ¿está seguro de que esta nave representa la mejor tecnología de su especie? Estoy seguro, respondió Chen, manteniendo la voz serena. Uno de los representantes de Altarión se puso de pie, su cuerpo cristalino reflejó la luz. Respecto a nuestros amigos humanos, esto parece primitivo. Tecnología de proyectiles. Nuestro informe de inteligencia sugiere que los humanos aún usan explosivos químicos y armas cinéticas. Se oyeron más murmullos entre la multitud. El representante de los colectivos etéreos flotaba ligeramente más alto en su campo de contención. No queremos ofender, pero la galaxia dejó atrás esos métodos rudimentarios hace milenios. Armas de energía, manipulación cuántica, desplazamiento dimensional. Estas son las herramientas necesarias para la guerra moderna. La voz biomecánica de un delegado zaperiano chasqueaba y zumbaba. Nuestro análisis sugiere que la tecnología humana está aproximadamente 800 años estándar por detrás de los estándares galácticos actuales. Sus armas parecen ser versiones a mayor escala de su equipo militar planetario. La capitana Chen permaneció en silencio ante las críticas. Su pequeña delegación, tras ella, no mostró ninguna emoción, aunque sus manos se apretaron ligeramente ante los insultos. Quizás, sugirió el almirante Ketvar con lo que probablemente consideró amabilidad. Los humanos podrían proporcionar servicios de apoyo, logística, asistencia médica, retransmisión de comunicaciones. Vinimos aquí a luchar, dijo Chen en voz baja. El desafío es una nave de guerra construida para la batalla. Un silencio incómodo la llenó. La sala. Finalmente, el delegado de la República Taueri, uno de los pocos aliados de la humanidad, habló.
Todas las naves serán necesarias. Incluso si la nave humana no puede competir con nuestra línea de batalla principal, podría servir como apoyo. El almirante Ketvar asintió rápidamente, visiblemente aliviado de encontrar una solución diplomática. Sí, excelente. La nave humana será asignada a la retaguardia. Pueden proporcionar fuego de cobertura y ayudar con las tareas de evacuación si es necesario. La retaguardia. Todos en la sala sabían lo que eso significaba. Era donde colocaban las naves demasiado débiles o demasiado importantes. Arriesgarse en un combate real. Básicamente, se les decía que no interfirieran. La mandíbula del capitán Chen se tensó casi invisiblemente. Aceptamos la asignación. Mientras la reunión continuaba, las demás especies discutían sus planes de batalla. Los altarianos formarían la línea de ataque principal, con sus armas de energía encendidas. Los zapirianos proporcionarían apoyo adaptativo, sus bionaves, cambiando de táctica según fuera necesario. El colectivo atéreo entraría y saldría gradualmente del espacio normal, atacando desde ángulos inesperados. Todo dependía de tecnología avanzada, física exótica y armas que operaban según principios que la mayoría de las especies apenas entendían, escudos de energía que podían desviar estrellas, torpedos cuánticos que existían en múltiples dimensiones simultáneamente, ataques iónicos que podían incapacitar a tripulaciones enteras de naves. Durante una pausa en la reunión, Chen se encontró sola en una de las plataformas de observación de la estación. A través del aluminio transparente, pudo ver las diversas flotas alienígenas reuniéndose, naves de cristal que brillaban como joyas, biovehículos que latían como corazones vivientes y naves etéreas que parecían aparecer y desaparecer. La teniente Rodríguez, su oficial táctica, se acercó en silencio. «Capitán, se están equivocando». «¿Cómo?» «Todos piensan lo mismo. Armas de energía, materia exótica, manipulación dimensional. Se han especializado tanto que no ven otras posibilidades». Chen asintió lentamente. «¿Qué dice nuestra inteligencia sobre el enjambre del vacío?» «Sigue siendo información clasificada a nuestro nivel, pero los rumores son inquietantes. Naves que parecen absorber ataques de energía. Armas que ignoran los escudos convencionales. Algún tipo de tecnología adaptativa que aprende de cada encuentro. Y aún así, quieren combatirla con más de la misma tecnología que ya está fallando». Rodríguez observó la flota alienígena. «¿Deberíamos decirles que es realmente el desafío?» Chen guardó silencio un largo momento. «No, que lo descubran cuando sea necesario». De vuelta en la sala de conferencias, la almirante Ketvar concluía la reunión. «La flota combinada se desplegará en el sistema Próxima, donde nuestros sensores de largo alcance han detectado actividad de enjambre de vacío. Les demostraremos a estos invasores que la galaxia no cederá ante su agresión». Los representantes alienígenas estallaron en vítores. Su avanzada tecnología nunca les había fallado. Sus armas de energía eran las más poderosas del espacio conocido. Sus escudos podían detenerlo todo. ¿Qué posible amenaza podría representar un enemigo desconocido? Al terminar la reunión, la capitana Chen reunió a su pequeña delegación. Los demás humanos parecían frustrados y enfadados por cómo habían desestimado a su especie, pero Chen mantuvo la calma. «Capitana», susurró uno de sus oficiales. «No tienen ni idea de a qué se enfrentan». «Ellos tampoco», respondió Chen, mirando las naves alienígenas a través de las ventanas de la estación. «Pero están a punto de aprender». El UES Defiance flotaba en el espacio entre las naves de retaguardia, con un aspecto tosco y primitivo junto a las elegantes naves de guerra alienígenas. Su grueso blindaje y sus visibles monturas de armas la hacían parecer una reliquia de una época más bárbara. Pero las apariencias, como la galaxia estaba a punto de descubrir, podían ser muy engañosas. La flota emprendió su viaje a Próxima. Cargando con la esperanza y la tecnología avanzada de docenas de civilizaciones, confiaban en su superioridad, seguros de que sus armas de energía y su física exótica derrotarían fácilmente a cualquier fuerza primitiva que amenazara la galaxia. No tenían ni idea de que la solución a su problema se encontraba en la retaguardia, vigilando, ignorados y despachados, esperando el momento de mostrar a la galaxia lo que la humanidad realmente había aprendido durante su larga y violenta historia. El enjambre del vacío se aproximaba y la galaxia estaba a punto de descubrir que a veces las viejas costumbres eran las mejores. 3 semanas después de la reunión en Kepler Prime, la flota galáctica combinada flotaba en el espacio cerca del borde del sistema Próxima. 47 especies diferentes habían traído sus mejores naves de guerra, creando una flota sin precedentes en la historia registrada. Las naves de cristal de los altarianos captaban la luz de las estrellas y la convertían en patrones de arcoíris.
Las bionaves zaperianas vibraban con vida orgánica, sus cascos se transformaban constantemente. Las etéreas naves colectivas parpadeaban, apareciendo y desapareciendo como fantasmas espaciales normales. Al fondo de la formación, las naves humanas parecían cajas de metal comparadas con las elegantes naves alienígenas. La US Defiance permanecía silenciosa entre las demás naves de retaguardia, su aspecto rudimentario la hacía casi invisible entre las naves de apoyo y las fragatas médicas. La capitana Chen se encontraba en su puente estudiando las lecturas de los sensores. El equipo de su nave parecía antiguo comparado con los sensores cuánticos y los analizadores dimensionales que usaban las otras especies. Antenas de radar sencillas, telescopios ópticos y detectores electromagnéticos básicos daban al puente una apariencia de museo. Contacto en 30 minutos, informó el teniente Rodríguez desde su estación. Los sensores de largo alcance están captando señales de energía masiva que se mueven por el hiperespacio. Alrededor de flota, capitanes alienígenas estaban haciendo los preparativos finales. Armas de energía cargadas con un poder que podía destruir planetas. Escudos alimentados por la energía de pequeñas estrellas cobraron vida. Torpedos cuánticos que existían en 17 dimensiones se cargaron simultáneamente en tubos de disparo. La voz del almirante Ketbar resonó en las comunicaciones de la flota. Todas las naves, aquí el comando de flota. El enemigo emergerá del hiperespacio en aproximadamente 25 minutos. Línea de batalla principal, prepárense para un combate inmediato. Naves de apoyo, mantengan una distancia segura y prepárense para las operaciones de rescate. Chen escuchó la charla entre las naves alienígenas. Estaban confiados, casi emocionados. Muchas de sus especies nunca se habían enfrentado a una amenaza real para sus civilizaciones avanzadas. Esta sería su oportunidad de demostrar la superioridad de su tecnología. El capitán Rodríguez dijo en voz baja, nuestros sensores pasivos están detectando algo que los demás pasan por alto. ¿Qué clase de algo? Las señales de energía de las naves que se acercan no solo son potentes. De alguna manera, están equivocadas. Como si absorbieran la radiación de fondo en lugar de emitirla. Chen frunció el ceño. Los sensores humanos eran primitivos comparados con los que usaban las otras especies, pero a veces un equipo sencillo captaba cosas que los sistemas avanzados pasaban por alto. ¿Alguna teoría? Solo una corazonada. Pero si tuviera que adivinar, diría que estas naves están diseñadas para consumir energía. Antes de que Chen pudiera responder, el espacio mismo pareció desgarrarse. Enormes desgarros en la realidad aparecieron en el borde del sistema, y a través de ellos llegó el enjambre de vacío. Las naves enemigas no se parecían a nada que nadie hubiera visto jamás. Eran negras, pero no del negro del espacio vacío. Parecían absorber la luz misma, creando agujeros en el espectro visible. Sus formas eran, de alguna manera, erróneas, como si existieran parcialmente fuera de las dimensiones normales. Extensiones con forma de tentáculo se retorcían de sus cascos y puertos de armas que parecían bocas hambrientas que se abrían y cerraban a lo largo de sus costados. Por las antiguas luces, susurró uno de los capitanes altarianos por el canal abierto. ¿Qué son esas cosas? La voz del almirante Katbar rompió el silencio conmocionado. Todas las naves, formación de ataque, línea de batalla principal, avancen y ataquen. Muéstrenles el poder de la civilización galáctica. Las naves de cristal altarianas avanzaron primero, sus cascos rebosantes de energía almacenada. Rayos de luz pura se lanzaron hacia las naves del enjambre de vacío, con suficiente poder para derretir asteroides. Las armas impactaron los cascos enemigos y simplemente desaparecieron, absorbidas sin ningún efecto visible. Imposible, susurró el comandante de la flota altariana. Nuestras armas están siendo completamente anuladas. Las bionaves zapirianas lo intentaron a continuación. Sus armas adaptativas cambiaron a través de diferentes frecuencias de energía, desde rayos gamma hasta rayos de partículas exóticas. Cada ataque fue absorbido con la misma facilidad que el anterior. Las bionaves comenzaron a adaptarse, sus agujeros cambiando para probar diferentes enfoques, pero nada funcionó. Las naves del colectivo atéreo entraron en el espacio dimensional y dispararon. Sus armas penetrantes de realidad. Los ataques atravesaron las naves del enjambre de vacío sin ningún efecto, como si el enemigo existiera en todas las dimensiones simultáneamente. Esto es imposible. La voz del almirante Ketavar sonaba tensa. Todas las armas son ineficaces. Todas las armas completamente ineficaces. El enjambre de vacío comenzó a responder. Armas que parecían seres vivos emergieron de sus cascos y contraatacaron.
Los ataques no eran rayos de energía ni corrientes de partículas. Eran algo completamente distinto. Corrientes negras de nada que parecían abrir agujeros en el espacio mismo. La primera nave alarana en ser alcanzada simplemente dejó de existir. En un instante estaba allí, al siguiente había espacio vacío. No destruida, no vaporizada, simplemente desaparecida. Retirada. Todas las naves se retiran. El almirante Ketvar gritó a través de las comunicaciones. Pero el enjambre de vacío era más rápido de lo que parecía. Las naves alienígenas avanzaron como depredadores hambrientos, extendiendo sus armas para consumir todo a su paso. Una avionave zaperiana intentó adaptar sus defensas, pero el arma enemiga atravesó todas las configuraciones de escudos y la devoró de adentro hacia afuera. Una nave colectiva etérea intentó salir gradualmente del espacio normal, pero las armas del enjambre de vacío la siguieron al espacio dimensional. El grito de muerte de la nave llegó desde múltiples dimensiones a la vez. Desde la retaguardia, la capitana Chen observaba la masacre a través de sus sencillos telescopios ópticos. La flota más avanzada de la historia galáctica estaba siendo destrozada como papel. Toda arma exótica, todo escudo avanzado, toda maravilla tecnológica que había tardado milenios en desarrollarse era inútil contra este enemigo. «Capitán», dijo Rodríguez, con la voz tensa por la concentración. «Veo algo en los patrones de escombros». Chen miró la pantalla táctica donde las naves alienígenas habían sido destruidas. Fragmentos retorcidos de metal y cristal flotaban en el espacio, pero los escombros no estaban dispersos al azar. Algo los alejaba del enjambre de naves del vacío. «No se están adaptando a los impactos físicos», continuó Rodríguez. «Miren. Distribución de masa. Cada vez que una de sus armas dispara, crea un efecto de retroceso. Tienen masa. Tienen impulso. Siguen leyes físicas básicas». Chen estudió los datos. Tenía razón. Aunque las naves enemigas podían absorber y anular las armas de energía, seguían obedeciendo leyes físicas fundamentales. Tenían masa. Podían ser empujadas. Podían ser dañadas por simple fuerza cinética. «Solicito permiso para atacar», dijo Chen por su comunicador. La respuesta del almirante Ketvar fue inmediata y furiosa. «Nativo. Todas las naves, mantengan la distancia. Esto supera tus capacidades, humano». Pero Chen ya se estaba moviendo. «Todas las estaciones de batalla. Teniente Rodríguez, apunte a la nave enemiga más cercana». Prepare penetradores cinéticos. «Capitán, el comando de flota nos ha ordenado mantener la posición. El comando de flota está a punto de ser aniquilado si alguien no hace algo diferente». Chen respondió con calma. «Y somos los únicos aquí con algo diferente que ofrecer». En la pantalla principal, otra oleada de naves galácticas estaba siendo consumida por el enjambre de vacío. El enemigo avanzaba metódicamente a través de la flota, absorbiendo cada ataque de energía y devolviendo el fuego con armas que parecían devorar la realidad misma. Aunque otras naves de retaguardia se retiraban aún más, intentando mantenerse fuera de alcance. Naves médicas y de apoyo se dispersaron en todas direcciones. Solo el UES Defiance avanzaba, su tosca mole acelerando hacia la batalla. «Capitán», informó el oficial de comunicaciones. «El almirante Ketvar exige que volvamos a la formación inmediatamente. Dígale al almirante que estamos experimentando dificultades de comunicación». Chen dijo, «Toda la potencia a los motores y armas. Es hora de mostrarles lo que los humanos aprendieron durante 10.000 años de guerra». El Defiant se movía por el espacio como un antiguo depredador, despertando de su sueño. Su grueso blindaje captaba la luz de estrellas distantes, y sus soportes de armas comenzaban a girar hacia sus objetivos. La nave parecía primitiva y tosca en comparación con las elegantes naves alienígenas que se destruían frente a ella. Pero las apariencias, como el enjambre del vacío estaba a punto de aprender, podían ser muy engañosas. El teniente Rodríguez realizaba cálculos en su puesto, sus dedos sobrevolando los sencillos controles mecánicos. Alcance al objetivo, 40.000 kilómetros y acercándose. Penetradores cinéticos cargados y listos. ¿Cuál es la masa estimada de nuestro objetivo?, preguntó Chen. Basándose en los efectos gravitacionales, aproximadamente 2 millones de toneladas. Chen sonrió con tristeza. «Perfecto. Fuego. Cuando esté listo». El Defiance se estremeció al disparar su primera arma. Para cualquier observador, parecía que la nave había disparado algún tipo de proyectil primitivo. Nada sofisticado, nada exótico, solo un simple trozo de metal moviéndose muy, muy rápido.
La varilla de tungsteno impactó la nave enjambre del vacío al 15% de la velocidad de la luz. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. La nave enemiga, que había absorbido suficiente energía para alimentar una estrella, se desplomó alrededor del punto de impacto como papel de aluminio. Explosiones secundarias recorrieron su casco a medida que la energía cinética se convertía en calor y destrucción. Por primera vez desde el comienzo de la batalla, una nave enjambre del vacío había sufrido daños. En las comunicaciones de la flota, un silencio conmocionado reemplazó los sonidos de pánico y destrucción. Todos miraban fijamente la primitiva nave humana que acababa de lograr lo que sus armas más avanzadas no pudieron. ¡Imposible! El almirante Ketvar susurró. ¿Cómo lo hicieron? La voz del capitán Chen atravesó el canal, tranquila y profesional. Aquí la U es desafío. Las naves enemigas son vulnerables al impacto cinético. Repito, las armas cinéticas son efectivas. Todas las naves con proyectiles físicos. Ataquen de inmediato. El desafío US aceleró hacia las naves del enjambre de vacío mientras todos los capitanes alienígenas de la flota observaban con asombro e incredulidad. La primitiva nave humana acababa de destruir una nave enemiga que sus armas más avanzadas ni siquiera podían arañar. Ahora se dirigía directamente al corazón de la formación alienígena como un depredador que persigue a una presa herida. La capitana Chen permanecía tranquila en su puente mientras las alarmas de proximidad comenzaban a sonar en toda la nave. Señor Rodríguez, inicie la secuencia de transformación de armas. Yo, capitán, iniciando la configuración de combate. A lo largo del casco del desafío, paneles que parecían ser un simple blindaje comenzaron a deslizarse. Soportes de armas ocultos se alzaron desde posiciones ocultas. Lo que parecían cañones de proyectiles rudimentarios se abrieron para revelar sofisticados sistemas de puntería. La apariencia completa de la nave cambiaba a medida que se revelaba su verdadera naturaleza. Los dedos del teniente Rodríguez bailó por su panel de control. Capitán, todos los sistemas de armas están en línea. Impulsores de masa a máxima potencia, penetradores cinéticos cargados y proyectiles inteligentes listos para su lanzamiento. Excelente. Muéstrenme lo que realmente llevamos. En la pantalla principal, apareció un esquema de la nave. El Defiance ya no era la tosca nave que aparentaba. Oculta bajo su simple exterior se escondía tecnología que representaba el enfoque único de la humanidad para la guerra. Impulsores de masa capaces de acelerar proyectiles. A fracciones significativas de la velocidad de la luz. Penetradores cinéticos hechos de materiales más duros que cualquier sustancia natural. Misiles inteligentes que en realidad eran proyectiles guiados con suficiente inteligencia artificial para pensar por sí mismos. La galaxia cree que somos primitivos porque usamos armas cinéticas. Chen le dijo a su tripulación, mostrémosles lo que 10.000 años de lanzar piedras nos han enseñado. La primera nave de enjambre de vacío abrió fuego contra la nave humana que se acercaba. Su arma, que había destruido fácilmente naves de cristal y bionaves, impactó en el blindaje del Defiance. El ataque fue absorbido por el casco especialmente diseñado sin ningún efecto visible. Sus armas de energía no pueden penetrar nuestro blindaje ablativo, informó Rodríguez. Pero capitán, estamos detectando más naves enemigas que se mueven para interceptar. ¿Cuántas más? 17 naves se acercan rápidamente. Chen sonrió. Perfecto. Hora de una demostración en condiciones. El Defiance abrió fuego con todo lo que tenía. Los impulsores de masa descargaron barras de tungsteno a velocidades increíbles. Misiles inteligentes se alejaron de la nave. Cada uno guiado por su propia inteligencia artificial y armado con ojivas cinéticas destructoras. Armas más pequeñas disparaban ráfagas de proyectiles a hipervelocidad que parecían lluvia mortal contra las estrellas. El efecto en las naves del enjambre de vacío fue inmediato y devastador. Las barras de tungsteno perforaron sus cascos como papel, creando enormes agujeros que expulsaron la atmósfera y los fluidos al espacio. Los misiles inteligentes impactaron con precisión milimétrica, transfiriéndose su energía cinética en calor y destrucción que destrozó las naves enemigas desde el interior. Pero lo que asombró a la flota alienígena que observaba no fueron solo las armas en sí, sino cómo se estaban utilizando. El capitán Chen estaba empleando tácticas provenientes de la larga historia de guerra naval de la humanidad, adaptadas al combate espacial de formas nunca antes vistas en la galaxia. Acérquense unos 30 grados a estribor, ordenó Chen, use sus propias naves para cubrirse. El Defiance se movió entre dos naves del enjambre de vacío, posicionándose de tal manera que el enemigo no pudiera disparar sin impactarse.
Entonces lanzó una ráfaga de arpones cinéticos, proyectiles conectados a cables ultrarresistentes que se incrustaron en los cascos enemigos. «Activen los sistemas tractores», ordenó Chen. Los motores de la nave se encendieron, usando los cables para empujar físicamente a las dos naves del enjambre de vacío hasta que colisionaron. El impacto fue espectacular. Ambas naves se desplomaron y explotaron al aplastarse sus cascos. A través de las comunicaciones de la flota, las voces alienígenas estaban llenas de asombro e incredulidad. «¿Cómo lo hacen?», susurró el comandante altariano. «Sus armas son tan simples», añadió un capitán zapiriano. «Solo proyectiles metálicos que se mueven rápido, pero son devastadoramente efectivos». La voz del almirante Ketvar interrumpió la charla. «Capitán Chen, ¿cómo puede su nave resistir sus armas?», respondió Chen con calma y profesionalidad. «Sus ataques se basan en la energía. Nuestra armadura está diseñada para absorber y dispersar energía, pero sus cascos son materia física, y esta puede romperse con suficiente fuerza cinética». Lo que no les contó fue toda la verdad sobre la tecnología humana. El desafío no era nada primitivo. Era el resultado de la singular trayectoria evolutiva de la humanidad en la guerra. Mientras otras especies se habían inclinado hacia las armas de energía y la física exótica, los humanos habían perfeccionado el arte de la cinética aplicada. La armadura de la nave no era solo un revestimiento metálico. Era un material compuesto que podía absorber cantidades increíbles de energía y convertirla en calor, que luego se disipaba mediante sofisticados sistemas de refrigeración. Las armas no eran simples proyectiles. Estaban guiadas por sistemas de inteligencia artificial que podían calcular trayectorias a lo largo de grandes distancias, compensando la gravedad, los vientos estelares y el movimiento del enemigo. «Señor Rodríguez», dijo Chen en voz baja, «muéstreles la verdadera sorpresa». Rodríguez sonrió y activó otro conjunto de controles. A lo largo del casco del Defiance, lo que parecía un simple blindaje giró para revelar sistemas de armas adicionales. Torretas de defensa puntuales emergieron de posiciones ocultas. Tubos de lanzamiento para sistemas de proyectiles adicionales se abrieron a lo largo de los costados del barco. Lo más impresionante de todo fue que el casco principal se abrió para revelar un enorme cañón de riel que recorría casi toda la eslora del buque. «El cañón principal estaba cargado y listo», informó el capitán Rodríguez. El cañón de riel disparó con un destello de energía electromagnética visible en toda la zona de batalla. El proyectil que lanzó no era una simple pieza de metal. Era un proyectil inteligente con su propio sistema de guía y un núcleo penetrador de tungsteno rodeado de cargas explosivas diseñadas para causar el máximo daño tras el impacto. El objetivo era la nave de enjambre de vacío más grande de la formación, una enorme nave que dirigía el ataque enemigo. El proyectil inteligente impactó en el centro y atravesó completamente el casco, emergiendo por el otro lado antes de detonar. La explosión partió la nave enemiga por la mitad, y ambas piezas giraron, alejándose en diferentes direcciones. El efecto psicológico en ambas flotas fue inmediato. Las naves alienígenas que huían presas del pánico se dieron cuenta de repente de que el enemigo podía ser derrotado. Las naves del enjambre del vacío que avanzaban con confianza se encontraron de repente frente a algo a lo que no podían adaptarse ni absorber. «Todas las naves», resonó la voz del almirante Ketvar por las comunicaciones. «Los humanos han encontrado su debilidad. Todas las naves con cualquier tipo de armas cinéticas, ataquen de inmediato». Pero las naves alienígenas tenían pocas armas cinéticas que ofrecer. Algunas tenían equipos de minería adaptables. Otras tenían herramientas de construcción capaces de disparar proyectiles metálicos. Algunas especies aún conservaban armas tradicionales con fines ceremoniales. Pero ninguna había dedicado miles de años a perfeccionar el arte de la guerra cinética como la humanidad. El desafío continuó su danza mortal a través de la formación enemiga. Chen empleó tácticas tomadas de la guerra submarina, el combate naval de superficie e incluso antiguas batallas terrestres. La nave desaparecía tras asteroides y escombros solo para emerger con devastadores ataques sorpresa. Usaba la propia masa del enemigo contra él, creando situaciones en las que las naves del enjambre del vacío colisionaban entre sí mientras intentaban atacar a la escurridiza nave humana. El capitán Rodríguez informó: «Nos atacan varias naves enemigas. Están aprendiendo a coordinar sus ataques». «¿Cuántas?» «Todas». Chen miró la pantalla táctica. Las naves del enjambre del vacío restantes convergían hacia el Defiance desde todas las direcciones. Las armas de energía que no podían penetrar el blindaje de la nave seguían siendo peligrosas en grandes cantidades. Incluso el mejor blindaje ablativo tenía límites. «Es hora de la fase 2», dijo Chen con calma.
Fase 2. Rodríguez parecía confundido. Chen activó un canal de comunicación al que los alienígenas no podían acceder. Un transmisor de entrelazamiento cuántico que conectaba directamente con el comando de la Tierra. Aquí Defiance actual. El paquete ha sido entregado. Solicito el despliegue inmediato del Escuadrón Alfa. A lo lejos, el espacio comenzó a brillar. Los capitanes alienígenas observaron con asombro cómo aparecían nuevos contactos en sus sensores. No solo una nave, sino docenas. Parecían materializarse de la nada, sus sistemas de sigilo desactivándose para revelar una flota oculta que había estado esperando precisamente este momento. La voz del almirante Kate Barr era apenas un susurro. «Capitán Chen, ¿cuántas naves tiene?» La respuesta de Chen se transmitió por las comunicaciones de la flota con silenciosa confianza. Basta. Las nuevas naves humanas eran incluso más variadas que la Defiance. Algunas parecían antiguos submarinos construidos para ataques sigilosos y sorpresa. Otras se asemejaban a portaaviones con bahías de lanzamiento que ya se abrían para liberar enjambres de cazas cinéticos. Enormes dreadnoughts, que eran esencialmente plataformas de artillería voladoras, impulsaban armas capaces de lanzar proyectiles a distancias del sistema solar. Aquí la almirante Chen de la flota de batalla Terran anunció la voz de Sarah Chen, revelando su verdadero rango por primera vez. Todas las naves humanas, ataquen a voluntad. Muéstrenles lo que realmente aprendimos de nuestra historia. El enjambre del vacío se encontró frente no a una nave primitiva, sino a toda una flota diseñada en torno a principios que no podían contrarrestar. Cada nave humana era única, reflejando diferentes aspectos de la evolución militar de la Tierra, pero todas compartían la misma filosofía básica. En caso de duda, atacar con más fuerza. La batalla que siguió sería recordada en la historia galáctica cuando el espacio alrededor de Próxima estalló en caos mientras los humanos. La flota se rebeló. Naves que habían sido invisibles momentos antes ahora llenaban las pantallas tácticas de cada nave alienígena en el sistema. Cada nave humana era diferente, reflejando las diversas tradiciones militares que la Tierra había desarrollado a lo largo de milenios de guerra. La almirante Sarah Chen se encontraba en el puente de su nave insignia, la UES Defiance, observando cómo se desarrollaba su batalla cuidadosamente planeada. Este era el momento para el que la humanidad se había estado preparando desde el primer contacto con la comunidad galáctica. No porque desearan la guerra, sino porque comprendían algo que las otras especies habían olvidado. La paz solo era posible cuando se era lo suficientemente fuerte para defenderla. Todas las naves, implementen el patrón de ataque Omega, ordenó Chen a través de las comunicaciones de la flota. Submarinos, inicien su aproximación. Portaaviones, lancen todos los cazas. Naves de artillería, prepárense para un bombardeo sostenido. Las naves humanas se movieron coordinadamente, lo que asombró a la flota alienígena que observaba. A diferencia de las naves de energía de otras especies, que dependían de la potencia de fuego individual y escudos exóticos, la flota humana luchó como un todo unificado. Cada nave tenía una función específica y juntas creaban un sistema táctico que era mayor que la suma de sus partes. Las naves de clase submarina, construidas para tácticas de sigilo y emboscada, desaparecieron de los sensores al activar sus avanzados sistemas de camuflaje. Estos no eran escudos de energía que pudieran detectarse ni contrarrestarse. Eran simples camuflajes físicos. Sistemas que hacían a las naves casi invisibles contra el fondo espacial. Las naves de transporte abrieron sus bahías de lanzamiento y liberaron enjambres de pequeños cazas. Pero estos no eran los cazas espaciales tradicionales que usaban otras especies. Eran interceptores cinéticos no tripulados. Cada uno era esencialmente un misil inteligente con la capacidad de realizar múltiples ataques. Se movían en patrones coordinados que casi recordaban la formación de vuelo de la Tierra antigua. Las naves de artillería alimentaban armas que hacían que el cañón de riel del Defiance pareciera pequeño. Estos eran impulsores de masa que podían acelerar proyectiles al 20% de la velocidad de la luz. Sus sistemas de puntería podían calcular trayectorias a través de sistemas solares enteros, teniendo en cuenta los efectos gravitacionales, la radiación estelar y el movimiento de los planetas. Las naves del enjambre del vacío se encontraron frente a algo nunca antes visto. Cada arma de energía que disparaban era absorbida por armaduras humanas diseñadas específicamente para contrarrestar tales ataques. Cada intento de adaptar sus tácticas se topaba con naves humanas que parecían anticipar sus movimientos. La formación enemiga se está desintegrando, informó el teniente Rodríguez desde su posición en el Defiance. Intentan rodear nuestra flota. Que lo intenten, respondió Chen con calma. Señor Rodríguez,
avise a los escuadrones de submarinos. Es hora de que se ganen la vida. A lo largo de la formación del enjambre del vacío, naves humanas invisibles abrieron fuego repentinamente a quemarropa. Torpedos cinéticos impactaron a las naves enemigas antes de que siquiera supieran que estaban siendo atacadas. Las naves submarinas emplearon tácticas de ataque relámpago perfeccionadas en los océanos terrestres siglos atrás, apareciendo justo el tiempo suficiente para disparar antes de desaparecer en la oscuridad del espacio. Una nave del enjambre del vacío intentó perseguir a un submarino humano, pero se encontró cara a cara con un campo de minas cinético. Las minas eran dispositivos simples, esferas metálicas cargadas de explosivos y guiadas por sensores de proximidad básicos. Pero cuando la nave enemiga las impactó a gran velocidad, los resultados fueron devastadores. Mientras tanto, los combatientes humanos pululaban por la formación enemiga como insectos mortíferos. Cada caza era demasiado pequeño y rápido para que las armas principales del enjambre de vacío pudieran apuntar con eficacia, pero sus ojivas cinéticas eran perfectamente capaces de inutilizar las enormes naves alienígenas. «Esto es imposible», la voz del almirante Kate Barr resonó en las comunicaciones. «¿Cómo coordinan tantos tipos de naves diferentes?» «Práctica», respondió la almirante Chen simplemente. «Llevamos más tiempo librando guerras que el que la mayoría de las especies han tenido en el espacio». Lo que no mencionó fue el verdadero secreto de las tácticas humanas. Mientras que otras especies habían desarrollado su tecnología militar de forma aislada, la humanidad había aprendido de cada conflicto de su violenta historia. Las tácticas submarinas provenían de la guerra submarina. Los enjambres de cazas se basaban en el antiguo combate aéreo. Los bombardeos de artillería utilizaban lecciones aprendidas de siglos de batallas terrestres. Pero lo más importante, los humanos habían aprendido el valor de la guerra combinada. En lugar de depender de una superarma o tecnología avanzada, utilizaban diferentes tipos de unidades que trabajaban juntas para crear ventajas tácticas imposibles de contrarrestar. Un grupo de naves de enjambre del vacío intentó centrar su fuego en uno de los portanaves humanos. Sus armas de energía impactaron el blindaje de la nave, que absorbió los ataques y distribuyó el calor mediante sistemas de refrigeración especializados. Pero mientras se concentraban en el portanaves, naves de artillería humanas posicionadas tras asteroides abrieron fuego con impulsores de masa. El bombardeo cinético fue calculado con precisión. Varillas de tungsteno que se movían a velocidades increíbles impactaron a las naves de enjambre del vacío desde ángulos inesperados. Las naves enemigas, diseñadas para absorber energía frontal, carecían de defensa contra proyectiles físicos provenientes de arriba y de abajo. Las naves enemigas intentan adaptarse, informó Rodríguez. Están rotando sus formaciones para presentar diferentes perfiles de blindaje. Envíen señales a los escuadrones de cazas, ordenó Chen. Ejecuten el patrón Delta. Los cazas humanos cambiaron inmediatamente su estrategia de ataque. En lugar de atacar individualmente, comenzaron a coordinar sus ataques. Grupos de 6 cazas atacaban simultáneamente a la misma nave enemiga, y sus ojivas cinéticas impactaban diferentes secciones del casco con una diferencia de milisegundos. El impacto combinado sobrepasaba la integridad estructural de la nave del enjambre de vacío. Incluso naves masivas capaces de absorber la energía de estrellas pequeñas eran destrozadas por ataques cinéticos coordinados con precisión. Pero el enjambre de vacío también estaba aprendiendo. Sus naves comenzaron a moverse en formaciones más cerradas, intentando brindarse apoyo mutuo. Sus armas comenzaron a apuntar a los cazas humanos más pequeños en lugar de a las naves más grandes. Algunas naves enemigas incluso comenzaron a embestir usando su propia masa como arma. Se están adaptando más rápido de lo esperado, advirtió Rodríguez. Estamos empezando a sufrir bajas. Chen observó cómo uno de sus submarinos era alcanzado al descubierto por 3 naves del enjambre de vacío. La nave humana. Los sistemas de sigilo no pudieron ocultarlo cuando disparaba, y el fuego enemigo de respuesta desbordó su blindaje. La nave desapareció en un destello de atmósfera respirable y metal retorcido. Todas las naves implementaron la contingencia 7, ordenó Chen. En toda la flota humana, las naves iniciaron una maniobra táctica que habría sido imposible para naves basadas en energía. Comenzaron a usar objetos físicos como armas. Los asteroides fueron capturados por rayos tractores y acelerados a velocidades increíbles antes de ser lanzados contra objetivos enemigos. Los escombros de las naves destruidas fueron recogidos y disparados como ráfagas de escopeta. Incluso los casquillos de munición gastados de la nave humana fueron reciclados en proyectiles improvisados. La batalla se convirtió en un juego de ajedrez tridimensional jugado a velocidades relativistas.
Las naves humanas usaban la asistencia gravitatoria de planetas y asteroides para cambiar de dirección repentinamente. Se escondían tras campos de escombros y emergían con ataque sorpresa. Algunas naves incluso utilizaban ataques de embestida. Son cascos reforzados, diseñados para sobrevivir a colisiones que destruirían otras naves. «Almirante», gritó el oficial de comunicaciones. «Recibimos una transmisión de la flota galáctica. Quieren saber si pueden ayudar». Chen observó la pantalla táctica. Las naves alienígenas mantenían la distancia, reacias a enfrentarse a un enemigo que había derrotado fácilmente sus armas más avanzadas. Pero su deseo de ayudar era genuino. «Díganles que formen un perímetro defensivo alrededor de los planetas habitados del sistema», respondió Chen. «Si alguna nave del enjambre del vacío atraviesa nuestras líneas, habrá que detenerla». Lo que Chen no les dijo fue que no tenía intención de dejar escapar ninguna nave enemiga. Esta batalla no se trataba solo de derrotar al enjambre del vacío. Se trataba de enviar un mensaje a toda la galaxia sobre lo que la humanidad era realmente capaz de hacer. Las naves del enjambre del vacío comenzaban a retirarse, retrocediendo hacia el borde del sistema. Habían perdido más de la mitad de su flota por armas que no podían comprender ni contrarrestar. Por primera vez en su expansión por la galaxia, se encontraron con algo que podía hacerles daño. Pero la almirante Chen no iba a dejarlos escapar. «Todas las naves, persigan y destruyan», ordenó. «No hay supervivientes. Terminamos esto aquí y ahora». La flota humana comenzó su asalto final, persiguiendo a las naves del enjambre del vacío en retirada por todo el sistema. Este sería el momento que determinaría si la pesadilla de la galaxia continuaría o terminaría para siempre. Los alienígenas, que observaban desde una distancia segura, solo podían observar con asombro cómo las primitivas naves humanas perseguían y destruían sistemáticamente a todas las naves enemigas restantes. No era solo una victoria. Era una demostración de superioridad militar que transformaría la comprensión de la galaxia sobre el poder. La fase final de la batalla fue diferente a todo lo que la galaxia había presenciado jamás. Las naves del enjambre del vacío en retirada se vieron perseguidas por naves humanas que parecían ignorar todas las reglas del combate espacial que conocía la especie alienígena. Donde otras flotas habrían proclamado la victoria y mantenido su posición, los humanos persiguieron a sus enemigos por todo el sistema con una determinación implacable. La almirante Chen se encontraba en el puente del desafío, observando cómo su flota perseguía sistemáticamente a todas las naves enemigas restantes. Ya no se trataba solo de ganar una batalla. Se trataba de asegurar que el enjambre del vacío comprendiera que atacar sistemas habitados tenía consecuencias que no podrían sobrevivir. La formación enemiga está completamente rota. El teniente Rodríguez informó, se están dispersando en todas direcciones intentando alcanzar los puntos de salto hiperespacial. Inaceptable, respondió Chen con calma. Avisen a todas las unidades. Nada escapa. La flota humana se dividió en grupos de caza, cada uno persiguiendo a diferentes grupos de naves enemigas que huían. Los submarinos utilizaron su sigilo para adelantarse a las naves del enjambre del vacío en retirada y las atacaron desde una emboscada. Los cazas invadieron las naves enemigas aisladas como avispas furiosas, abrumando sus defensas con ataques coordinados. Las naves de artillería proporcionaron apoyo de largo alcance. Sus impulsores de masa se extendían millones de kilómetros para atacar objetivos con precisión milimétrica. Pero fueron las tácticas las que realmente asombraron a la flota alienígena que observaba. Los humanos lucharon como si llevaran miles de años haciéndolo, y en cierto modo lo habían hecho. Cada maniobra se basaba en principios militares desarrollados durante la larga historia bélica de la Tierra, adaptados para el combate espacial, pero fundamentalmente inalterados. «Miren cómo se coordinan», susurró el comandante de la flota alarana. «A su tripulación del puente. Cada nave sabe exactamente lo que hacen las demás sin necesidad de comunicación constante. Sus armas son tan simples», añadió un capitán ceeriano. «Solo metal, proyectiles y energía cinética. Pero las usan con precisión quirúrgica». El almirante Keitar observó desde su nave insignia cómo un grupo de submarinos humanos acorralaba a 3 naves de enjambre de vacío cerca de un campo de asteroides. Las naves enemigas intentaron usar los asteroides como refugio. Pero las naves humanas simplemente usaron las rocas como armas. Rayos tractores atraparon asteroides del tamaño de una casa y los lanzaron a velocidades increíbles. Los impactos destrozaron las naves del enjambre de vacío como si fueran cristal. «Les habla el almirante Keitar al almirante Chen», transmitió. «¿Cuánto tiempo lleva su gente planeando esto?» La respuesta de Chen fue tajante.
desde el día en que supimos que no estábamos solos en el universo. Lo que no explicó fue toda la verdad. La humanidad siempre supo que algún día se encontraría con algo hostil en la vasta oscuridad del espacio. Mientras que otras especies asumían que su tecnología avanzada los protegería, los humanos se habían preparado para la posibilidad de enfrentarse a enemigos que pudieran contrarrestar sus armas. La solución había sido típicamente humana, en lugar de desarrollar el arma perfecta. Habían creado docenas de enfoques diferentes para el mismo problema: armas cinéticas, sistemas de sigilo, tácticas coordinadas y, lo más importante, la disposición a adaptarse e improvisar durante la batalla. Una nave de enjambre del vacío cerca del límite del sistema logró activar su motor hiperespacial, preparándose para escapar. Pero una nave de artillería humana anticipó este movimiento. Un disparo de impulsor de masa desde el otro lado del sistema impactó la sección de propulsión de la nave enemiga justo cuando comenzaba para saltar. La explosión resultante abrió un agujero en el espacio, creando un espectáculo de luces espectacular, visible desde los planetas interiores. «No hay escapatoria», dijo Chen en voz baja. Ese fue el último. Al otro lado del sistema Próxima, los restos de la flota del enjambre del vacío flotaban en nubes de escombros que se expandían lentamente. Ni una sola nave enemiga sobrevivió al encuentro. La fuerza que había aterrorizado la galaxia durante meses había sido completamente destruida por armas que la especie alienígena consideraba primitivas. El silencio que siguió fue roto por la transmisión del almirante Qatar. «Almirante Chen, ¿cómo es posible? Sus armas, sus naves». Nuestro informe de inteligencia sugería que estaban siglos por detrás de los estándares tecnológicos galácticos. La respuesta de Chen se transmitió por las comunicaciones de la flota con silencioso orgullo. Nos midieron con sus estándares. Observaron nuestra producción de energía, nuestra exótica manipulación de la materia, nuestras tecnologías dimensionales. Pero nunca hicieron la pregunta correcta, que era: ¿podemos destruir cosas eficientemente? Una oleada de lo que podría haber sido risa recorrió algunas de las naves alienígenas. Pero para la mayor parte de la flota galáctica, este fue un momento aleccionador. Acababan de ver cómo sus armas más avanzadas fallaban por completo contra un enemigo que luego fue derrotado por tecnología que habían descartado como obsoleta. El almirante, Teniente Rodríguez, llamó desde su puesto. «Recibimos múltiples solicitudes de la flota galáctica. Quieren saber sobre nuestra tecnología armamentística, nuestros sistemas tácticos, los diseños de nuestras naves». Chen asintió. Este era el momento que ella esperaba. «Abran un canal a todas las naves». Su voz se transmitió a todas las naves del sistema, tanto humanas como alienígenas. «A nuestros aliados galácticos. Lo que presenciaron hoy no fue tecnología avanzada. Fue física aplicada. Mientras su especie desarrollaba armas de energía y manipulación de materia exótica, la humanidad perfeccionó el arte de hacer que las cosas golpeen a otras con mucha fuerza y precisión». Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Sus armas fallaron porque dependían de la energía, que puede ser absorbida o redirigida. Nuestras armas funcionaron porque dependían de la masa y el impulso, que siguen leyes de la física que no se pueden violar ni adaptar. La respuesta de la flota alienígena fue inmediata y abrumadora. Solicitud tras solicitud inundaron los canales de comunicación. Especies que habían los que descartaban a la humanidad como primitiva ahora deseaban desesperadamente aprender sus métodos. Los altarianos querían estudiar el diseño de armas cinéticas. Los zapirianos estaban interesados en sistemas de blindaje adaptativo. Incluso el colectivo atéreo preguntaba por tecnología de sigilo físico. «Compartiremos lo que podamos», anunció Chen. «Pero comprendan que lo que vieron hoy no fue solo tecnología. Fueron 10,000 años de evolución militar humana. Hemos estado librando guerras desde antes de dejar nuestro planeta natal. Aprendimos de cada conflicto, nos adaptamos a cada enemigo y perfeccionamos tácticas que su especie abandonó antes de llegar a las estrellas». La transmisión del almirante Kabar fue humilde de una manera que habría sido imposible imaginar antes de la batalla. «Almirante Chen, en nombre de la comunidad galáctica, solicito formalmente que la humanidad asuma un papel de liderazgo en nuestra defensa mutua. Su experiencia es claramente necesaria». Chen miró alrededor de su puente a la tripulación que acababa de cambiar la historia galáctica. No eran sobrehumanos ni estaban especialmente mejorados. Eran simplemente humanos que entendían que a veces la mejor manera de resolver el problema era golpearlo con algo pesado. «Aceptamos», dijo finalmente, «pero entendamos que la humanidad lucha para proteger, no para conquistar. Compartiremos nuestro conocimiento con cualquier especie dispuesta a aprender,
pero también defenderemos a cualquier especie amenazada por fuerzas como el enjambre del vacío. Mientras la flota combinada comenzaba. En el viaje de regreso a Kepler Prime, la conversación entre naves se centró en una nueva realidad. La humanidad ya no era la recién llegada primitiva a la civilización galáctica. Eran la especie que había resuelto un problema que nadie más podía resolver, utilizando métodos que nadie más había considerado. La Difaien se movía por el espacio rodeada de naves alienígenas cuyas tripulaciones ahora miraban a la rudimentaria nave humana con respeto en lugar de burla. El grueso blindaje y los soportes de armas visibles ya no eran signos de tecnología primitiva. Eran evidencia de un enfoque completamente diferente de la guerra, uno que había demostrado ser devastadoramente efectivo. «Capitana», dijo Rodríguez en voz baja, «¿cree que realmente querrán aprender nuestros métodos?» Chen observó las naves alienígenas a través de sus sencillos telescopios ópticos. Algunos sí. Otros intentarán adaptar nuestras técnicas a su propia tecnología. Pero lo importante es que comprendan el principio. A veces las viejas costumbres son las mejores. Solo hay que aplicarlas con precisión. La flota alcanzó el punto de salto hiperespacial y comenzó la transición de regreso al espacio normal. Tras ellos, el sistema Próxima estaba a salvo. Sus planetas habitados estaban protegidos por el sacrificio de tripulaciones de docenas de especies diferentes. Pero la galaxia ahora sabía que, cuando surgiera la próxima amenaza, la humanidad estaría preparada. Y lo más importante, no lucharían solos. Los humanos primitivos se habían convertido en maestros, y las especies más avanzadas de la galaxia, en sus alumnos. Era un cambio radical que transformaría la política interestelar para las generaciones venideras. La era de las armas de energía y la física exótica no había terminado, pero nunca volvería a ser la única respuesta a los problemas de la galaxia. A veces, como había demostrado la humanidad, la mejor solución seguía siendo la más sencilla: encontrar al enemigo y atacarlo con algo muy duro, muy rápido y con mucha precisión. El enjambre de vacío había desaparecido, pero la lección que enseñaron perduraría para siempre.